Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo y estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar en los últimos días, una historia que combina pasión, secretos y, bueno, un crucero un tanto problemático. Sí, estamos hablando del escándalo que involucra a Demet y al productor de Pasión Secreta, una trama que se desarrolló, aparentemente, en alta mar. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, si son nuevos por aquí, asegúrense de presionar ese botón de suscripción y activar la campanita. No se querrán perder ninguno de mis próximos vídeos llenos de drama, noticias de espectáculos y mucho más. Así que sin más preámbulos, vamos a desentrañar este enredo. La historia comienza, como muchas otras, con un elenco talentoso y un equipo dedicado trabajando en una producción que prometía ser un éxito, Pasión Secreta. Esta telenovela o serie o lo que sea que fuera, había capturado la atención del público y estaba generando un montón de comentarios en las redes sociales. Demet, una actriz emergente con un talento innegable y una presencia magnética en pantalla, se había convertido rápidamente en una de las favoritas de los fans. El productor, cuyo nombre no voy a mencionar aquí para evitar cualquier problema legal, era una figura respetada en la industria, conocido por su habilidad para identificar talento y por crear producciones de alta calidad. Era un nombre que resonaba con prestigio y garantía de éxito, habiendo estado detrás de varios proyectos televisivos que habían alcanzado altos niveles de audiencia y reconocimiento crítico. Se le consideraba un visionario, un hombre con un olfato especial para las historias que conectarían con el público y para los actores que darían vida a esas historias de manera memorable. Ahora, aparentemente para celebrar el éxito de Pasión Secreta, se organizó un crucero para el elenco y el equipo. Un viaje en alta mar, sol, mar, relax. Suena idílico, ¿verdad? Bueno, no todo lo que brilla es oro, especialmente cuando las emociones están a flor de piel y las cámaras no están grabando. Según los rumores, durante este crucero, surgió una relación íntima entre Demet y el productor. Y cuando digo íntima, me refiero a algo más allá de una simple amistad. La idea del crucero había sido presentada como una recompensa por el arduo trabajo y el compromiso del equipo. Unos días para desconectar, relajarse y celebrar los logros obtenidos. La realidad, sin embargo, se convirtió en un caldo de cultivo para tensiones, rivalidades y, como ahora sabemos, una relación clandestina que explotaría en un escándalo de proporciones épicas. Las primeras señales de alarma fueron las miradas. Sí, esas miradas que no se pueden ocultar, esas sonrisas cómplices que dicen más que 1000 palabras. Testigos presenciales, que estaban en el mismo crucero, afirman haber visto a Demet y al productor pasar mucho tiempo juntos, cenando solos, caminando por la cubierta al atardecer y compartiendo momentos de risa y complicidad. Hasta aquí podría ser solo una amistad cercana, ¿verdad? Pero la cosa se puso más jugosa cuando empezaron a circular fotos y vídeos tomados por otros pasajeros. Las comidas a solas se hacían cada vez más frecuentes y prolongadas. Las caminatas por la cubierta, aunque en teoría eran públicas, parecían transcurrir en una burbuja, ajenos a la presencia de los demás. Sus risas, aunque audibles, parecían tener un código interno, un entendimiento que excluía al resto. Estas imágenes, filtradas a las redes sociales y a algunos medios de comunicación, mostraban a Demet y al productor en situaciones comprometedoras. Nada explícito, ojo, pero lo suficientemente sugerente como para levantar sospechas sobre la naturaleza de su relación. Por ejemplo, hay una foto de ellos abrazándose en la cubierta del barco con una química palpable entre ambos. Hay otra donde se les ve tomados de la mano mientras caminan por un pasillo. Y la más comprometedora, un vídeo corto donde se les ve besándose durante una fiesta a bordo. La filtración de estas imágenes se produjo de manera paulatina, como una gota que colma el vaso. Primero una foto borrosa aquí, luego un vídeo corto allá. La especulación creció exponencialmente con cada nueva revelación, alimentada por la sed insaciable del público por el drama y el escándalo. Por supuesto, estas imágenes y vídeos causaron un revuelo inmediato. Los fans de Demet se dividieron en bandos, algunos la defendieron a capa y espada, argumentando que tenía derecho a su vida privada y que no teníamos derecho a juzgarla. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados, ya que el productor, supuestamente, estaba casado. Esta es la parte más delicada de toda esta historia, porque si el productor efectivamente estaba casado, entonces estamos hablando de una posible infidelidad, lo que añade una capa de complejidad y controversia al asunto.
La defensa de Demet se centró en la idea de que ella era una mujer libre y que su vida personal no debía ser juzgada por los estándares morales de otros. La decepción de algunos fans radicaba en la percepción de que Demet había participado en una relación que, de ser cierta la infidelidad, causaría dolor a una familia. La situación se complicó aún más cuando la esposa del productor, al parecer, se enteró de todo. No se sabe exactamente cómo reaccionó, pero fuentes cercanas a la familia aseguran que hubo una fuerte discusión y que su matrimonio está pendiendo de un hilo. Algunos incluso dicen que ya están en trámites de divorcio, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. La esposa del productor, hasta ese momento, había mantenido un perfil bajo, alejada del foco mediático que rodeaba a su marido. Se le describía como una mujer discreta, dedicada a su familia y a su propio trabajo, alejada del mundo del espectáculo. La noticia de la supuesta infidelidad la golpeó como un balde de agua fría, obligándola a enfrentarse a una realidad que nunca había imaginado. Demet, por su parte, ha guardado silencio absoluto sobre el tema. Ni ella ni su representante han emitido ningún comunicado al respecto. El productor también ha optado por el silencio, evitando dar explicaciones o negar las acusaciones. Este silencio, sin embargo, solo ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El silencio de Demet se interpreta de diversas maneras. Algunos lo ven como una estrategia legal para evitar incriminarse, mientras que otros lo consideran una señal de arrepentimiento y vergüenza. El silencio del productor, por su parte, se percibe como una admisión tácita de culpabilidad, una forma de evitar confrontar directamente las acusaciones y minimizar el daño a su reputación y a su matrimonio. Ahora bien, analicemos un poco la situación. En primer lugar, es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Lo que Demet haga en su vida personal es asunto suyo, siempre y cuando no afecte a terceros. Sin embargo, como figura pública, debe ser consciente de que sus acciones serán objeto de escrutinio público. Y si, como parece indicar la evidencia, mantuvo una relación con un hombre casado, entonces está claro que ha cometido un error de juicio. La línea entre la vida privada y la vida pública se vuelve cada vez más difusa en la era de las redes sociales. Las figuras públicas como Demet deben navegar por este terreno con cautela, conscientes de que cualquier paso en falso puede ser amplificado y analizado hasta la saciedad. En segundo lugar, este escándalo pone de manifiesto la desigualdad de poder que a menudo existe en la industria del entretenimiento. El productor, como figura de autoridad, tiene una posición de ventaja sobre Demet, una actriz joven que está empezando su carrera. Esta diferencia de poder puede crear dinámicas poco saludables y situaciones potencialmente abusivas. No estoy diciendo que este sea el caso aquí, pero es importante tenerlo en cuenta. La industria del entretenimiento está plagada de historias de abuso de poder, donde figuras influyentes se aprovechan de su posición para manipular y controlar a aquellos que están empezando. Es fundamental crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, donde todos tengan la oportunidad de prosperar sin ser sometidos a presiones indebidas. En tercer lugar, este incidente nos recuerda el impacto que las redes sociales pueden tener en nuestras vidas. Una simple foto o vídeo filtrado puede destruir una reputación y causar un daño irreparable. Es crucial ser conscientes de lo que compartimos en línea y de cómo nuestras acciones pueden ser interpretadas por los demás. La rapidez con la que la información se propaga en las redes sociales es asombrosa. Un simple clic puede desencadenar una avalancha de comentarios, críticas y juicios que pueden tener consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de alguien. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de este escándalo? Para Demet podría significar un golpe a su imagen pública y una pérdida de apoyo por parte de algunos de sus fans. También podría afectar sus futuras oportunidades laborales, ya que algunos productores y directores podrían dudar en trabajar con ella debido a la controversia. La imagen pública de una figura del entretenimiento es un activo valioso que puede tardar años en construirse y destruirse en cuestión de segundos. El escándalo, sin duda, dejará una cicatriz en la reputación de Demet, aunque el tiempo dirá si es una cicatriz permanente o si logrará superarla. Para el productor, las consecuencias podrían ser aún más graves. Podría enfrentarse a un divorcio, una pérdida de reputación y posiblemente, incluso acciones legales por parte de su esposa. Su carrera también podría verse afectada, ya que algunos inversores y patrocinadores podrían retirar su apoyo debido al escándalo.
La pérdida de la reputación puede tener un impacto devastador en la carrera de un productor, especialmente en una industria donde la confianza y la credibilidad son fundamentales. El escándalo podría poner fin a su trayectoria profesional, dejándolo marginado y sin oportunidades de volver a trabajar en proyectos de gran envergadura. En definitiva, este es un caso complicado y lleno de matices. Es importante recordar que solo conocemos una parte de la historia y que debemos evitar juzgar a las personas sin tener todos los hechos. Sin embargo, también es importante reconocer que las acciones tienen consecuencias y que debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Este escándalo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto, la igualdad de poder y el uso responsable de las redes sociales. Así que, en resumen, hemos analizado el escándalo que involucra a Demet y al productor de Pasión Secreta, una historia de pasión, secretos y un crucero problemático. Hemos examinado las pruebas, los rumores, las posibles consecuencias y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden que todo esto son solo rumores y especulaciones basados en información que circula en los medios y redes sociales. La verdad completa probablemente solo la conocen los involucrados. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y el productor actuaron mal? ¿Creen que la prensa está siendo demasiado dura con ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan. Me interesa mucho saber su punto de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Me ayudan mucho a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.